Bueno, buenas tardes, Claudia. Estamos tratando de producir una nueva microtertulia de las que venimos ofreciendo desde el sitio www.cuestionsocial.com.ar sobre distintos temas. Bueno, en este caso la idea era conversar un poquitito con vos, dado que sos, bueno, estamos conversando después lo vamos a editar allí, va a aparecer claramente el nombre. Eh, Claudia es docente de grado y posgrado de una vastísima trayectoria, es investigadora del CONICET, trabajadora social como condición profesional de base y autora de una extensa y densa cantidad de libros de diversas materias. Bueno, por estos días surgió, Claudia, por estos años, diríamos ya, ¿no? Porque más de un año que llevamos de pandemia, surgieron como muchos debates en relación a los enfoques de medicina, etcétera, y a los enfoques que se han dado sobre la pandemia. La idea de la conversación de hoy no es sobre la pandemia, sino sobre la cuestión de los enfoques terapéuticos. Y bueno, allí yo recordaba este texto tan importante del año 2016 que participaste en la coordinación, que se llama Políticas, acá lo tenemos, sociosanitarias y alternativas terapéuticas, espacio editorial, donde en el artículo que vos tocas hablas de hibridación de modelos, de choque de modelos, de multiculturalidad en estos enfoques, y algún día te escuché, ahora ya sí, un poco más cerca, eh, señalando cómo es que siempre cuando hay problemática de salud a estas se las enfocan desde un único modelo médico, ¿no? Por lo menos en nuestra manera de ser, de pensar. Bueno, queríamos conversar sobre eso, teniendo como excusa la pandemia, teniendo como excusa el libro, pero ver cómo lo estás pensando. Bueno, sí, bueno, gracias Osvaldo por volver a sumergirme en este libro que, como bien decías, es del 2016, un poco refleja el trabajo de algunos proyectos de investigación acreditados, tanto mío como de María Mercedes Sáizar, que también, es también una colega investigadora y trabajadora social en su disciplina de base, en el que también nos acompañan otros colegas investigadores de diferentes disciplinas, ¿no es cierto? Ustedes en el libro van a poder leer a sociólogos, a una especialista en comunicación, a una filósofa, y bueno, a otros colegas de trabajo social y antropólogos, un poco para nosotros que venimos trabajando en el Centro Argentino de Etnología Americana, que es un poco esta institución, si bien pequeña, que forma parte del CONICET, si bien decía el trabajo alrededor del concepto de complementariedad terapéutica ha sido de larga data, digamos, venía siendo trabajada desde años antes, la mirada era fundamentalmente desde la perspectiva de los usuarios, ¿no? Entonces era un poco ese concepto de complementariedad asociado a la idea de camino terapéutico y de opciones, ¿no? Que los dolientes iban haciendo en búsqueda de bienestar o de calmar el malestar. Un poco lo que pretendimos acá es poner el foco en un aspecto menos atendido, que era el papel del Estado, en lo que llamamos la definición de una medicina oficial, ¿no? Que algo de esto vos acabás de señalar, porque es un poco el Estado, hoy día el Estado moderno, pero hace siglos el Estado colonial, ¿no es cierto?, a través de una institución como el protomedicato, que probablemente ustedes la recuerden con esa palabra algo extraña, también por entonces regulaba la práctica de los especialistas, ¿no es cierto?, los habilitaba, decía quiénes eran especialistas y quiénes no, habilitaba a los boticarios, quienes eran los encargados, habilitados de vender medicamentos y cuáles eran los medicamentos aceptados, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros hacemos jugar ese concepto de medicina oficial, que es el concepto que se impone, y es un poco esta idea que vos señalabas de la mirada única en la atención a los problemas de salud,
es única en la medida que se legisla, que se regula fundamentalmente mediante hoy día el poder del Estado moderno y sus instrumentos, y qué es lo que nos coloca frente también a esta otra idea de medicina oficial, que es un poco la que se ofrece tanto en el sistema público como en el sistema privado, porque todos sabemos que la práctica médica es regulada en todos los ámbitos por el Estado. Claro. Ahora, claro, lo que uno viene constatando es que desde el punto de vista de los usuarios hay otras prácticas y los usuarios van accediendo a estas otras prácticas. Entonces, acá el lector lo que va a poder ir encontrando a través de los capítulos es un poco ir identificando los posicionamientos del Estado de modo abierto o de modo más soterrado, va configurando creencias, construcciones discursivas, dando validez o no a determinadas prácticas. Y en general, lo que hemos observado y lo que ustedes pueden ver en los capítulos es cómo va a ir creando figuras antagónicas para sustituir y desplazar otras, ¿no? Si uno quisiera hacer una mirada de larga duración, diría, bueno, dominaba la hechicería en algún momento, con las brujas y brujos, estas fueron sustituidas y desplazadas por los curanderos, y luego, ya más cercano en el tiempo, a mediados del siglo XX, es la gran batalla contra la curandería que lleva adelante la medicina científica y el Estado, ¿no? A través de esa medicina de masas, ¿no es cierto? A partir de la década del 50 del siglo XX, nosotros nos enfrentamos con un importante despliegue del Estado en materia sociosanitaria. Eso por un lado. Por otro lado, cuando uno dice, bueno, la diversidad, esa multiculturalidad en las ofertas y en las búsquedas terapéuticas es un fenómeno reciente, es un fenómeno antiguo, ¿no? Entonces, sobre ese tema también uno puede encontrar algún desarrollo en el libro, en la medida que no lo estaría, digamos, que esta idea de una medicina occidental de modelo único es en realidad algo equivocada, ¿no? Sino porque la medicina occidental es en sí heterodoxa y multicultural. Forma parte de ese despliegue del sistema mundo capitalista, iniciado entre el siglo XVI y XVII, y ha tenido que ver con los intercambios a través de los viajes y de las migraciones que han puesto en sintonía saberes del Oriente, de América y de Europa, ¿no? Entonces pensar que cualquier pretensión de modelo único, digamos, va a ser exitosa, es un poco difícil, ¿no es cierto?, de imaginarlo, porque hace al movimiento migratorio. Lo podemos ver tanto en nuestras familias, ¿no es cierto?, que nuestros abuelos nos sugieren tal o cual medicamento, ¿no es cierto?, o preparado para atender todo el problema, como en el conjunto de prácticas más establecidas, ¿no? Ahora, Entonces, es un elemento importante. Cuando vos decís heterodoxo y abierto, multicultural, también en el texto, hay como, como zonas de las prácticas y las maneras de pensar que quedan por fuera. No sé, cuando vos decís, el encuentro de la medicina europea, la medicina americana, lo que nuestros abuelos, nosotros mismos a veces, ¿no?, solemos plantear, pero hay como otros modelos, ahora que están muy en boga también, la Ayurveda, la medicina china, que es como que no tienen acceso, ¿no? Pregunto, como que no tienen acceso a esa medicina oficial regulada por el Estado, o si uno lo mirara hoy, siglo XXI, sin duda las instituciones sanitarias están mucho más abiertas que antes, ¿no es cierto? Hoy, ¿no es cierto?, 2020, 2021, la realidad de las instituciones hospitalarias es otra a la de 1970, ¿verdad?
De todas maneras, no todas las ofertas son del mismo modo aprobadas e incorporadas, ¿no es cierto? Vos pones el caso pones el ejemplo de algunas medicinas de regambre oriental. Esas en general son bien vistas y lo que ocurre ahora es una mayor popularización, podríamos decir, ¿no es cierto? Una mayor posibilidad de acceso. Pero a comienzos del siglo XX, las clases acomodadas de Buenos Aires también podían viajar o pagaban o tenían capacidad de pago para ser atendidos mediante la acupuntura, o poder viajar y recibir la atención de algún especialista en medicina oriental. Es decir, eso ocurría, solo que cuando uno dice, bueno, hay una mayor apertura, implica una mayor posibilidad de acceso y de popularización, en el sentido que más sectores, más estratos sociales pueden acceder a esas ofertas terapéuticas, ¿no? Pero por eso, en la larga duración, en realidad siempre hubo esos intercambios, solo que podríamos encontrar que mucho más posibilitado para aquellos sectores más acomodados de la sociedad y no para todos, ¿no? El otro elemento tiene que ver con este carácter subnacional, es decir, nosotros partimos de considerar a Argentina como una sociedad esencialmente multiétnica y pluricultural, de modo que también cometeríamos errores hacer afirmaciones muy generales referidas al país, y por eso un poco el texto recoge, ¿no? Esas experiencias en contextos subnacionales para dar idea, ¿no es cierto?, ilustrar esa diversidad regional. Hoy día, vos decías la pandemia, un poco decíamos al principio, y bueno, la pandemia, ¿qué es lo que motivó? Las redes fundamentalmente, ¿no es cierto? Y el acceso a las redes motivaron que distintas personas del mundo pudieran acceder a distintas ofertas en distintos lugares del planeta también. Masificó, ¿no es cierto?, la oferta de muchas prestaciones, e incluso le dio vitalidad a instituciones que estaban muy desplazadas de la oferta terapéutica, como podrían ser las iglesias. Hay varios estudios hoy día que recuperan ese papel antiguo de las iglesias en esa mirada asilar de la atención al enfermo, que era llevado adelante por las iglesias, ¿no es cierto? Fundamentalmente las iglesias cristianas, ¿no? Pero en todo su espectro, ¿verdad? Pero la pandemia puso en evidencia cómo también el participar de algunos ritos religiosos reducía el estrés, ponía en mejor disposición a aquel que estaba solo en su hogar, ¿no es cierto?, en el contexto del aislamiento y el distanciamiento social. O sea que ha dado vitalidad a estas instituciones muy desplazadas en materia terapéutica, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que abandonamos la biomedicina o la medicina científica, ¿no? Que sería una pregunta. Quizás no, eso quizás dependa más del grado de eficacia de la medicina científica, ¿no? Y de cómo los usuarios se sientan atendidos y recepcionados por los biomédicos. Por los biomédicos, sí. Y ahí entran también la cuestión de la validación de esos conocimientos, ¿no? Tanto, por ejemplo, en los modos de producción de las vacunas ahora, o en la aparición de algunos, la famosa ivermectina, ¿no? Y esta discusión respecto de si tenía sustento científico, si tiene o no tiene sustento científico, y aún así si se usa o no se usa. Y los criterios, como podría decir. No, que justamente esa palabrita heterodoxa que señalamos hace un ratito, tiene que ver con que las luchas, el campo de lucha, digamos, entre las ofertas terapéuticas, no es solo entre las ofertas alternativas complementarias o tradicionales, como pueden identificarse respecto de la biomedicina, sino que también dentro de la biomedicina. Es decir, este ejemplo que colocás está dentro, es una
disputa, digamos, por la validez del resultado y las propiedades de un determinado elemento, las propiedades curativas, o en este caso de defensa frente a un virus, dentro del sistema científico, ¿no es cierto? En algún momento yo estudié a un doctor, el doctor M, el artículo se titula así, y sus prácticas con células madre, ¿no? Y eran médicos contra médicos, podríamos decir, ¿no es cierto? O podemos recuperar una práctica antigua como la homeopatía, ¿no? Claro. En donde también está dentro del espectro de la medicina científica y sin embargo implica un campo de lucha, ¿no? Es decir, las luchas son como internas a la propia biomedicina, ¿no? Y yo creo que lo serán más hacia adelante porque la medicina va avanzando hacia otros campos que antes no estaban dentro del proceso de la formación de un médico, como son las ciencias computacionales, ¿no? Y el valor hoy día del Big Data, del trabajo con grandes datos, con gran volumen de datos, para atender a alguno, ¿no? Para atender a un paciente. Entonces, por ejemplo, esa intersección con las ciencias computacionales va a traer, ¿no es cierto?, especialidades médicas que hoy no las estamos considerando, pero sin duda una nueva controversia, ¿no? Dentro del mismo campo de la medicina. Dentro del propio campo. Bueno, Claudia, así los dejamos porque la idea es plantear algunas, también rescatar el libro que dentro de esta dinámica por ahí uno tiende a pensarlo y se va quedando viejo, no, es solamente del 2016, así que ahí está, después vamos a incorporar ahí en los datos más precisos también de ustedes que son las coordinadoras del libro, como también los autores. Así que bueno, por ahora lo dejamos acá y en algún momento te volvemos a molestar por otros aspectos del mismo tema o de otros temas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia.